Y no puedo venir de poner. ¿Sí? Bueno, nada más que el teclado. Bueno. Se pone bien. Y me quedé. Pero esto no lo hacía en Cuba. Normalmente lo hacía en otros sitios. Funciona bien. ¿Se ve? Decía unas palabras o algo antes. Sí, está bien. Unas palabras. Lo que queráis, lo que queráis. Yo la voy a decir online. Bueno, se ve, ¿no? Sí. Si te pones... No, pero si te pones aquí mal, pues aquí se te ve. Ponte, bueno, ponte la Aquí cámara se y ve. ya, pero es que no te lo estás delante. Ah, vale, guay. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al... ¿Qué número de Betaviers? 19. 19, wow. Dos cosas muy rápidas. Bueno, muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a Enrique por venir desde Madrid, ¿vale? Lo primero. Y bueno, dos cosas. Uno, si hay alguien que le guste mucho los Betaviers, lo próximo que debería hacer es decir, yo organizo el próximo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado creo que hay gente nueva, así que si os parece nos presentamos rápido, ¿vale? Y así nos conocemos, ¿vale? Por ejemplo, José María. Coño, José María. Hola, soy José Breganto, soy analista programador desde hace muchísimos años y aparte soy estudiante. Eso es el ejemplo que hay que hacer. Conciso y rápido. Bueno, pues yo soy Antonio, soy ingeniero técnico, docente desde hace 3 años en una ONG y desde julio me monté mi empresa, que en realidad me volví más a la perdido y por eso he dejado tanto tiempo docente por ahí. Vamos. Gracias. Yo soy Cristian y soy estudiante de ingeniería informática. Soy Francisco, soy estudiante de ingeniería informática. Yo soy Eloy y también soy estudiante de ingeniería informática. Vale, gracias. Bueno, yo soy Sergio Pino y además de ser estudiante, estoy haciendo el proyecto con Symfony, además trabajo también para Tangram, trabajo con Django. O sea, tengo un pollo ahora mismo de y vengo a ver un poco cómo va esto de... Para tener más follón todavía. Para irme a mi casa. Hola, soy Sergio, soy programador y soy trabajador de Innovation Group. Francisco Arante, informático y también de compañero de Sergio en Innovation Group. Gracias. Por ahí. Sí, tú. Sí. Sí. Vale. Yo soy Michael, mi español es muy mal. Y, yo soy Ruby programmer y data scientist y haciendo mi doctorado en Sevilla. Gracias, Michael. Bueno, nosotros ya hemos venido alguna vez que otra, pero bueno, yo soy Leo, soy ingeniero de informática y lo que pasa es que terminé hace ya unos años y claro, siempre uno tiene la necesidad de ir reciclándose. O sea, nos hemos metido con Ruby hace poco, bueno, poco, ha sido cuestión de un año y queremos ver a ver qué es lo que podemos ver, sobre todo en cuanto a las gemas, qué es lo que nos puede enseñar, si hay alguna que nos pueda servir de ayuda. Bueno, eso creo que va a ser la siguiente charla, probablemente. Pero trataré de hablar un poquito de gemas si puedo, aunque no tenía planificado. Yo soy Sergio, soy compañero de Leo, soy técnico superior informático y lo mismo, también llevo ya un añito trasteando con Ruby y ampliar conocimientos y ver todo lo que se puede aprender. Gracias. Rafa. ¿Yo? Sí. Yo soy Rafa, estudiante de administración de sistemas y no conozco Ruby, así que... Hola, soy Yo soy Pablo, soy técnico superior en administración de sistemas, soy cofundador de Community Manager de Fandango y actualmente soy estudiante en programación. Soy Francisco, soy estudiante también de informática y también quiero venir a conocer Ruby. Yo soy también estudiante de ingeniería informática. Estupendo. Soy Eloy, estamos en un curso inmersivo de diseño web y ya vamos con esto por 8 semanas, pero a toque. Vale. Javi, igual. Vale.
Pues yo soy Antonio, también estoy en el curso, somos inexpertos en Ruby. Intentando. Bueno, yo soy Juan Antonio, trabajo en No Solo Software como desarrollador y soy profesor en el curso de desarrollo web inmersivo. Yo soy David Merina y no tengo ni idea de Ruby. Y se ha quitado del programa hace poco. Sí, ex-programador. Consiguió salir de ahí. Yo soy Francisco Luis Aranda, ingeniero informático, diseñador gráfico, product designer en No Solo Software, trabajo junto con Juan Antonio y soy uno de los que van a dar la charla ahora después de subir las ganas de Ruby. Vale. Este es el de las ganas. Yo, José Luis Martínez, monto empresa, programo cosillas y estoy también en el curso inmersivo. Gran pitch, tío. Bueno, pues yo soy Miguel, gestiono Gofera, además de tener otras cosillas, y estoy encantadísimo que haya venido Enrique y Fran. Bueno, y cuando quieras. Ahora me toca presentarme a mí, sí. Así ya aprovechamos. Yo me llamo Enrique y aunque vengo de Madrid, yo me crié aquí en Córdoba, lo que pasa es que llevo en Madrid ya 14 años más o menos. Entonces, bueno, mi acento de Córdoba se ha perdido un poco, pero lo tengo todavía. De lo que vengo a hablar hoy es de diseño orientado a objetos con Ruby, ¿vale? Es una charla sobre Ruby, que es un lenguaje que conozco bastante bien, entre otras cosas porque soy el que lleva el grupo local de usuarios de Ruby de Madrid, Madrid RB. A lo mejor puede que hayáis visto alguno de los vídeos que tenemos. Hace poco tenemos una página web que se llama madridrb.com y de momento los vídeos no están ahí, sí que están en nuestra cuenta de Vimeo, hay como 24 vídeos o así, 40 de ese orden, y creo que está bastante bien. Si alguna vez os pasáis por Madrid, pues pasar el último jueves de cada mes. ¿De qué va mi charla? Mi charla va sobre un concepto que es un poco... no es de introducción, ¿vale? Lo digo porque hay gente aquí que no sabe Ruby. De todas formas, los conceptos que voy a enseñar os sirven si habéis hecho algún lenguaje orientado a objetos, que tenga clases. Son prácticamente aplicables 100%. Lo que pasa es que la sintaxis puede dejaros un poco así extrañado al principio, pero ya está, ¿vale? Son conceptos sencillitos. Cosas de preparación antes de la charla en sí. Las diapositivas las tenéis online. De hecho, esto que se está viendo ahora mismo ya son las diapositivas online en mi cuenta de GitHub. Mi cuenta de GitHub es Kikito, como Kike, pero en diminutivo. Y el Twitter es al revés porque ya estaba cogido por un squatter de estos cabrones, así que es Otikik. Vale, Kikito al revés, pues si me queréis seguir, ¿vale? Pues eso de todas formas ya os digo, lo tenéis en la diapositiva, así que si tenéis esto ya lo tenéis todo. Si queréis copiarlo lo que sea, os pongo un minutín. ¿Vale? kikito.github.io/ood-with-root. Para los que están viendo el streaming, si queréis. Vamos a empezar ya con la charla en sí. Esta charla la he dividido en 5 partes. La primera es una introducción para explicar un poco qué es esto del diseño. Luego hay 3 partes fundamentales y una conclusión. Y cada una de las partes la voy a introducir así con un fondo de este color azulillo y el título, que sepáis, vale, esto es otro capítulo distinto, hemos pasado de tema. Vale. Empezamos con la introducción. La mayoría de las... ¿Se lee bien? No sé si se lee bien a este tamaño la cosa. Más o menos, podéis leer todo. Lo que pone es Puts Hello World. ¿Vale? Es una de las primeras cosas que enseñan cuando aprendes un lenguaje de programación nuevo, cuando aprendes tu primer lenguaje de programación, normalmente se enseña algo así. Está muy bien porque hay que empezar siempre por alguna parte. Lo que no está tan bien es que muchas veces la gente se va con una idea un poco equivocada, un poco sesgada de lo que es la programación. Se van con esta idea. La idea de que programar es hacer que la máquina haga cosas y ya está. Lo cual es en parte verdad, pero no es toda la verdad. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el ajedrez. Cuando la gente dice sé jugar al ajedrez, no quiere decir que sabe los movimientos de las piezas, saben más cosas. Hay libros, hay gente especializada que dedica su vida a aprender el ajedrez. No es solamente cómo se mueven las piezas, cómo funcionan los mecanismos básicos del juego. Otro ejemplo, el tenis. Saber darle con la raqueta a la pelota no es saber jugar al tenis, hay mucho más. Por eso los deportistas de tenis de élite ganan tanta pasta, ¿vale? No obstante, hay espacio para saber darle la raqueta solo. Por ejemplo, cuando uno está aprendiendo al principio con llegar en la escuela de tenis a darle a la pelota, ya va bien. Incluso si sabe hacer un revés de vez en cuando, pues estupendo. A veces también lo que pasa es que estás de pachanqueo, estás
cachondeo. Y en ese caso, simplemente con dar a raquetar un rato, pues de puta madre. El equivalente del pachangueo, o del pachangueo, sí, en programación sería un hackathon. No sé si habéis estado en alguno alguna vez. Básicamente, coge un periodo de corto, de 2 días o de un día, hace una aplicación y luego no la vuelve a tocar más en tu vida. Cuando pasa eso, simplemente que la cosa funcione es suficiente. Lo que pasa es que las aplicaciones de hoy en día, las web y las no web, todas, no son así. Son cosas que se prolongan en el tiempo y hay que mantenerlas y hay que ir trabajando con ellas a diario. Las aplicaciones reales, yo creo que lo que se diferencia de estos hackatones, de estas cositas pequeñas de usar y tirar, es que además de que la máquina haga cosas, tienen 3 grandes grupos de actividades, que son estas 3. Tienes conflictos de tipo económico, en plan, tengo este tiempo o este dinero para realizar estas features de la manera que puedo. Tiene una cosa interesante, que es que además de que la máquina entienda lo que tiene que hacer, la gente que viene detrás de ti, que puede ser tú mismo dentro de unos meses, cuando ya se te ha olvidado todo lo que había hecho, tiene que ser capaz de entender también lo que la máquina debe hacer. O sea, tu lenguaje no es solo algo que tú le das a la máquina para que ejecute cosas, también es algo que le das al futuro, a los futuros programadores, para que lo entiendan. Y eso es importante. La tercera cosa es que, lo vamos a ver con más detalle, las aplicaciones están muy sujetas al cambio. Cada uno de estos 3 puntos interacciona con los otros 2, de varias maneras, a veces a favor y a veces en contra. Y de cada uno de estos 3 puntos hay libros enteros y hay presentaciones enteras. En esta presentación yo me voy a centrar sobre todo en el tercero. Voy a centrarme en el cambio. Y vamos a hablar un poquito del cambio, porque es un concepto que a veces cuesta un poco de ver o de explicar a la gente que no hace programación. Lo que hay aquí al fondo de esta diapositiva es el Golden Gate de San Francisco. Y lo he puesto porque mucha gente hace la siguiente metáfora o la siguiente comparación, que tiene sentido si no sabe de informática, que es la siguiente. Hay un montón de puentes y un montón de casas y un montón de edificios en el mundo y normalmente, o muy rara vez, se caen y se rompen. Y sin embargo, cuando yo abro el Windows, o cuando abro el Word, o cuando abro una aplicación, o cuando hay un job en el servidor, todo se cae todo el rato, todo se rompe. Porque no podéis, los informáticos, hacer aplicaciones como los ingenieros o los arquitectos hacen puentes y hacen casas. Y no voy a decir que sé toda la respuesta a esa pregunta, pero sé una parte, ¿vale? Hacer un puente es complicado, es muy complicado. Depende del puente y depende de la aplicación, es más complicado que hacer una aplicación, probablemente. Pero los ingenieros y los arquitectos que hacen puentes tienen una ventaja que nosotros los informáticos no tenemos, que es las leyes de la física. Básicamente, para ellos saben que la gravitación universal es la que es, y eso no se va a mover. Ellos saben que el coeficiente de resistencia del hormigón que tú pongas allí es el que es, no se va a cambiar. Además de eso, ellos trabajan con materiales físicos, que son una cosa que colocas en el espacio y ahí se queda. En la informática, en la construcción de aplicaciones, nosotros no trabajamos con esos materiales tan rígidos, no tan estables, trabajamos con estructuras mentales, si queréis, trabajamos con entelequias, y eso, por naturaleza, es muy fácilmente manejable. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente en una aplicación puedes cambiar todo, o tienes que asumir que todo puede cambiar en un momento dado. A veces los cambios vienen de forma externa, te dicen, oye, no han dejado el presupuesto a la mitad, así que elige qué features va a quitar, o tienes que hacer las features pero más pequeñas o en la mitad de tiempo. O a veces te piden una cosa nueva que ni siquiera habías planificado. Ya no vamos a hacer el Facebook de perros, ahora vamos a vender comida para perros, tenemos que hacer una tienda virtual y tiene que estar para la exposición de dentro de 3 semanas, por ejemplo. No solo son cambios de tipo externo, a veces tú mismo, al ir escribiendo una aplicación y a ir haciéndola, te das cuenta de que las funciones que habías tomado al principio no son del todo correctas y tienes que cambiar cosas. Eso también es un cambio de tipo interno porque te has dado cuenta de que tus asunciones previas no eran la adecuada. En fin, en resumen, cuando alguien nos diga que por qué no hacemos como hacen los arquitectos o los ingenieros, los puentes, lo que tenéis que decirles es que se imaginen
un ingeniero o un arquitecto que tiene que planificar un puente asumiendo que de un momento a otro el cemento se puede convertir en blandiclub y de un momento a otro el puente tienes que quitarle los dos lados y convertirlo en una casa, porque eso es lo que pasa con las aplicaciones web. Ese tipo de cambio es una cosa con la que nosotros tenemos que luchar y ayudar. Y para manejar este cambio hay no sé si llega a llamarlo disciplina del conocimiento, que se llama diseño de aplicaciones. Y hay de nuevo un montón de libros sobre el tema. Yo en concreto he elegido uno que se centra en Ruby, porque es lo que conozco más. Se llama Practical Object Oriented Design in Ruby. Hay mucha gente que lo abrevia cogiendo las primeras letras de cada palabra y lo llaman PUDR, ¿vale? Es un libro muy bueno, el libro en el que voy a basar esta charla. Voy a coger lo que a mí me llamó la atención, no voy a hacer un resumen de todo el libro, porque es bastante denso, aunque no sea muy largo. Y su autora se llama Sandy Metz, que es esta mujer de aquí, que es una apasionada de las bicicletas. Entonces, en el libro y en su página web, incluso su propio logo personal está hecho con cadenas de bicicletas. Y en el libro todos los ejemplos que os ponen están relacionados con bicicletas, con los piñones de la bicicleta, con viajes en bicicleta por allí y por allá. Yo no sé tanto de bicicleta y además el vocabulario de la bicicleta puede ser un poco complicado porque está todo en inglés si no sabes mucho de bicicleta, así que directamente lo he cambiado, ¿vale? He puesto ejemplos distintos que son más fáciles de entender. Pero aparte de eso, me he basado bastante en el libro. Asumir que todo lo que diga viene del libro, a no ser que yo diga lo contrario, ¿vale? Vamos a empezar ahora con la primera cosa que me llamó la atención. El concepto de responsabilidad. La responsabilidad en PUDR se puede definir así, lo digo porque no sé si se lee muy bien. La responsabilidad es una razón, la razón que tiene una clase para cambiar. Cuando digo razón aquí no vale cualquier razón, no vale decir la cambio porque me da la gana, que es una razón. Tiene que ser una razón de tipo de negocio, ¿vale? Además de eso, lo que te dice en el libro, y no solo en el libro, este principio está muy extendido, es que cada clase tiene que tener una única razón para cambiar, y no más. Una manera fácil de detectar si una clase tiene más de una responsabilidad o tiene más de una razón para cambiar, es que a la hora de escribirla te oyes a ti mismo diciendo que esta clase hace una cosa y otra cosa y otra cosa. Si hace tres cosas, dos cosas, lo que sea. Si encuentras un i o un o en la descripción de la clase, normalmente tiene más responsabilidades de las que debería tener. En una aplicación Ruby on Rails, que es lo usual para este grupo, según he oído, lo más normal es que las clases que tengan más as, más ands y más ors son la clase usuario de la aplicación y la clase, digamos, fundamental de la aplicación. Si estás haciendo una aplicación de facturas, pues será la clase factura, normalmente va a tener es más susceptible de convertirse en una de estas, con mucha responsabilidad. Y eso, romper el principio de la responsabilidad única, hace que tu aplicación se ajuste peor a los cambios. Vamos a ver un ejemplo ahora de una clase que tiene dos responsabilidades, para que os hagáis una idea. No sé si se lee bien o no, os lo describo de todas formas. Es una clase que se llama persona, que tiene tres atributos. El salario, una altura y un peso. Eso se inicializa en el constructor de forma habitual y después tiene dos métodos. Uno que se llama BMI, que significa Body Mass Index o índice de masa corporal, que se calcula con la altura y el peso de la persona, y el otro que es due payment, que es cuánto se le va a pagar a esta persona dado unos días, se calcula con el salario. Sin saber nada más, sin que os digan nada más del business en el que se está haciendo esta clase, parece que tiene dos razones distintas para cambiar. Por ejemplo, si de repente quiero cambiar cómo calculo el índice de masa corporal añadiendo el sexo de la persona o su edad, esta clase hay que cambiarla, hay que añadirle más parámetros, por ejemplo, y hay que cambiar el método BMI que he puesto aquí. Por otro lado, si quiero cambiar cómo se calculan los salarios o las remuneraciones, no sé, poniendo, por ejemplo, el IVA o añadiendo diferentes tipos de moneda o el tipo de cambio, cosas así,
Entonces el otro método y los parámetros de arriba también van a tener que cambiar. Son dos razones distintas por las cuales esta clase puede cambiar. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Hay muchas maneras, no hay una única sola. Que ese es uno de los errores que comete la gente que está empezando a programar, sobre todo en orientación objeto. Dice, vale, está claro, lo que me da el lenguaje para tratar este tipo de cosas, hay uno que está cojonudo, que es la herencia. Pasa mucho. Dicen, venga, voy a sacar algunas cosas a una clase superior, en este caso he sacado altura y peso a la persona, me olvido del salario aquí, ya no hay salario, ya no hay pagos en esta clase solo se encarga de lo relacionado con el cuerpo. Y luego hago una subclase de persona que se llame, por ejemplo, empleado, que es la que tiene un salario, y que es una subclase de persona. Esta sería una manera de dividir esto en dos clases, cada una, entre comillas, con una responsabilidad distinta. ¿Vale? No es la única manera de hacer esto. Os enseño una manera distinta de romper estas dos responsabilidades. Aunque algunos puede que me digáis que es un poco tramposa. Luego veréis que no es tanto. Es esta otra manera. En este caso, persona ya no tiene directamente un atributo altura, ni un atributo peso, ni un atributo salario. Lo que tiene son dos punteros a dos cosas que se llaman trabajo y cuerpo. Y estos dos objetos, que no se sabe cómo están hechos o qué son, tienen dos métodos que se llaman uno BMI y otro DPM, y ellos son los que hacen el trabajo. Pero yo ya no sé si el BMI se calcula en base a una altura o en base a... no sé cómo se calcula, es una cosa un poco abstracta que está ahí, ¿vale? Esta manera de hacer las cosas se llama composición. Más adelante os explicaré más cosas sobre la herencia y la composición. Pero antes os tengo que explicar otra cosa, que son las dependencias, ¿vale? En el libro, la dependencia o las dependencias son esto. ¿Qué es una dependencia de una clase? Una clase tiene dependencias cuando sabe cosas sobre otra clase, ¿vale? Mientras más dependencias tenga una clase, más complicado es cambiar el código en el que está en esa clase, porque digamos que tiene más enganches con las demás clases. Cada vez que hay que hacer un cambio, los enganches tiran un poco. Es una metáfora un poco regulera, pero es la idea, ¿vale? En el libro pusieron 4 tipos básicos de dependencias. De nuevo, el libro es bastante más denso de lo que estoy escribiendo aquí. Algunas de estas tienen páginas enteras describiendo, ¿vale? Pero yo las cuento muy por encima. Una dependencia gorda y obvia es cuando una clase conoce el nombre de otra clase y lo usa para hacer cosas. Esa es la que más tiene que llamar la atención. Está pasando aquí. Las siguientes 3, de hecho, están relacionadas. Cuando una clase conoce el nombre de un método que no es de self, que no es suyo, eso es una dependencia también. Y las otras dos están relacionadas. Si conoce los parámetros que hay que pasarle a ese método externo que no es suyo, o incluso el orden de esos parámetros, entonces también eso se considera una dependencia. ¿Vale? Vamos a ver ahora un ejemplo sencillo. Empezamos por algo fácil. Esta nueva clase es una clase puerta con un atributo llamado material y un método que se llama open, que escribe puts. Escribe un puts en la consola. ¿Cuántas dependencias veis aquí? ¿Alguien se atreve? Normal que no la atrevan. Esta es complicada, de hecho, porque hace un poco de fullería. La dependencia es el puts. Puts es un método externo. En concreto es un método que está dentro de un módulo de Ruby que se llama kernel, que está incluido dentro de Object y por lo tanto está disponible para todas las clases de la aplicación, pero sigue siendo externa, no forma parte del self. ¿Vale? Por lo tanto, puts es una dependencia de esta clase. Lo que pasa es que, como veremos después, esta dependencia es, dentro de las dependencias, la menos grave posible. Luego veremos por qué. Vamos a ver una clase un poquito más complicada ahora. House. La clase house lo que tiene es 2 atributos, color y material. Y dentro del constructor de la clase lo que se hace es crear una instancia de puerta. Y de hecho esto está mal escrito, debería ser... Bueno, se puede usar, aquí falta un door, perdón por el ¿vale? Vamos a hacer 3 cosas, una puerta, un color y un material. Y entonces lo que hace es construir una puerta en el constructor
constructor, y luego tiene un método aquí que se llama enter, que llama al método open de la puerta, ¿vale? Y luego tiene un método visit que hace un push, igual que antes. Las dependencias aquí, ¿cuáles son? Pues aquí la primera ya la teníais que saber, que es puerta. Puerta. Eso es, la puerta. Conoce el nombre de otra clase, puerta. Esa es la que, ya os digo, la primera que tenéis que mirar. Cuando pasa esto, a ver si se puede arreglar, ¿vale? A ver si podemos cambiar algo ahí, porque mientras más pase esto, peor. ¿Por qué? Lo estaréis diciendo. ¿Qué más da que alguien conozca una clase, otra clase dentro de una clase? ¿Cuál es el problema? El problema aquí es de dos tipos. El simple es que si en algún momento queréis cambiar el nombre de la puerta y llamarla gate en lugar de door, pues vais a tener que cazar por ahí en vuestro código quién está haciendo referencia a esta clase y cambiarlo. De todas formas, ese no es un gran problema, porque hoy en día un editor medio moderno pues lo va a poder hacer fácil. Hay algunos que directamente tienen una opción para decir renombrar esta clase y ya te lo renombran en dos sitios. Así que eso en principio no es tan grave. El problema más grave es más sutil, pero a la vez más peligroso. Lo que ocurre aquí es que esta house se está cerrando a poder usar cualquier otra clase que no sea door. Es decir, si luego de repente resulta que tu aplicación requiere tener 7 tipos distintos de puertas, aquí tienes un punto en el cual estás cerrado y solo puedes usar un tipo. O sea, si tienes puertas exclusas, eso no lo puedes usar aquí. Aunque todas tengan un método open que sea compatible, aquí te estás cerrando a esa opción. Te estás cerrando a poder cambiar la aplicación. Afortunadamente, este caso en concreto es muy fácil de arreglar. ¿Cómo se arregla? Pues lo que haces es lo siguiente. La puerta antes era, lo voy a echar para atrás, la puerta antes se creaba aquí. Ahora en lugar de crearse, se pasa como parámetro. Al pasarlo como parámetro, ya no conoces qué es una puerta, ya no sabes la clase, la forma de crearla, todo eso ya lo has perdido, ya no está aquí, ¿vale? Esa dependencia la acabas de soltar. Sigues teniendo una dependencia aquí abajo, sabes que lo que yo he llamado door tiene que tener un método que se llama open, pero es todo lo que sabes. La aplicación tiene menos dependencias ahora que antes y es más fácil de cambiar ahora que antes. No es, ya os digo, no es el objetivo de aquí de todas formas, pues algo también hay que tener en cuenta, no es quitar todas las dependencias posibles, eso es, no, es quitar todas las dependencias posibles, pero algunas es imposible de quitar. Tenéis que minimizarlas, no quitarlas todas, eso no se puede, ¿vale? Pero hay que tener más de la cuenta. Bueno, y al final, con este cambio tan simple que hemos hecho, nos hemos quedado con una cosa con solo dos dependencias. Y una de ellas en concreto, puts, ahora veréis después que es muy débil. De hecho, en un momento voy a dejar de ignorar este tipo de dependencias como puts, lo veréis después. Vamos a pasar a explicaros esto que acabamos de hacer, de pasar un parámetro y dejar de construirlo tú mismo. Tiene un nombre muy rimbombante que se llama inyección de dependencia o dependency injection, ¿vale? Lo vais a ver mucho por ahí. Por ejemplo, si alguien usa Angular en JavaScript, están locos con la dependency injection todo el rato. Tienen clases llamadas dependency injector y cosas así. Y sin embargo, ya habéis visto que es una tontería. En realidad, la inyección de dependencia no es más que pasar parámetros. En eso es lo que consiste. Hay un artículo muy bueno sobre inyección de dependencias, esto no viene en el libro, que dice lo siguiente: inyección de dependencias es un término de $25 para un concepto de 5 centavos, ¿vale? El artículo se llama Dependency Injection Demystified y eso de ahí es un link, o sea que si tenéis las diapositivas lo podéis pulsar y os lleva, ¿vale? Está bastante chulo. Hay otro concepto que me llama la atención sobre las dependencias, que también sale en el libro, que desafortunadamente se llama muy parecido, que es la inversión de dependencias. Ahora, ¿vale? ¿En qué consiste la inversión? Bueno, pues vamos a volver a ver la clase house. Aquí no hemos cambiado nada, está igual que antes, ¿vale? Imaginaos que por razones que no vamos a entrar a discutir en este preciso instante, os dicen: he decidido, vuestro jefe o quien sea, o el arquitecto, o yo mismo, os digo, he decidido que no quiero que house sea la que tenga el método enter. Quiero que sea door la que tenga el método enter.
Entonces, cuando dicen eso, automáticamente, como en Enter es el único sitio donde tengo esta dependencia, ya no necesito el Open aquí, porque es el único sitio donde está. Por lo tanto, ya no necesito door, que es el único sitio donde se usa. Entonces puedo machacarme este método y machacarme la referencia a door de aquí y de aquí arriba. Así que house se queda así, con un atributo y un método vacío y nada más. Door, por otro lado, se vuelve un poco más compleja, porque ahora es ella la que necesita depender de house, porque os recuerdo que hay que imprimir las cosas. Door imprime algo y house imprime algo también al hacer el método enter. Y mi aplicación tiene que seguir funcionando igual. ¿Vale? En este caso, pues bueno, aquí está el nuevo método enter, que lo que hace es llamar a house visit. Antes no ponía aquí solo visit y ponía aquí door.open. ¿Vale? Sigue habiendo una dependencia. Lo que pasa es que ahora la dependencia apunta a la otra clase. Hemos dado la vuelta a la dependencia. Por eso se llama inversion. Esto, quizá con un ejemplo tan sencillo, no se ve muy bien, pero cuando estás haciendo una aplicación de verdad, sí que ocurre que dices, hostia, de repente, este método va mejor en esta otra clase y esta dependencia pues se la tengo que pasar al revés. Pues esto es la inversión de dependencias, ¿vale? Un resumen para que veáis cómo se usa. La primera opción, lo primero que crea es una puerta y después una casa con esa puerta y luego se llama el método enter y esto imprime dos líneas. Este de aquí abajo es igual, solo que cambiando puerta por casa, imprime las mismas dos líneas. La aplicación hemos conseguido cambiarla y haciendo la inversión de dependencia. La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿hacia dónde es mejor que apunte una dependencia? ¿A door o a house? Y el libro también da respuestas para esto. Tiene un par, pero lo gracioso es que al final esta pregunta se responde con otra pregunta. Lo que te dice el libro es que cuando no sabes muy bien dónde poner el método, lo que tienes que preguntarte es ¿qué cambia menos? ¿Qué es susceptible de cambiar menos en la aplicación? Lo que cambia menos depende de eso, no lo hagas al revés. Y te da ejemplos de qué son las cosas que suelen cambiar menos en una aplicación. El caso más básico, lo más estable dentro de una aplicación web, son las clases de la librería estándar. Son array, hash, string, el módulo enumerable, si lo conocéis, puts, si lo conocéis. Depender de esas cosas, guay. En realidad, por eso os digo que depender de puts al principio no importa tanto, porque puts no va a cambiar, va a seguir siendo siempre el mismo. Las posibilidades de que cambie son muy bajas. Una vez descartado la librería estándar de Ruby, las cosas de mi propia cosecha, ¿dónde apunto? Pues por tanto también una regla, dice, lo que pasa es que esta regla es un poco más abstracta, dice lo siguiente: trata de que tus dependencias apunten siempre a la cosa más abstracta. Aquí dice, apunta a abstracciones, no a detalles, es el nombre que usan. Lo que quiere decir esto es un poco lo que hemos visto al principio. En lugar de tener un código que dice, así se calcula el índice de masa corporal, si podéis, si es posible, tener un objeto al que tú le pases lo que haga falta y él te devuelva con un método llamado índice de masa corporal, te devuelve el cálculo, en lugar de tener el tocho cálculo ahí mismo, tener el detalle de cómo se calcula ahí mismo. No siempre es posible, pero es más fácil si vuestras clases tienen pocas dependencias y tienen una única responsabilidad. ¿Vale? Por cierto, no he dicho, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, o no entiende algo, o no lee alguna palabra, o no sabe lo que significa, que me pare y me lo pregunte. Yo se lo digo. ¿Vale? La siguiente parte interesante del libro es la herencia y la composición, de las cuales ya hemos hablado un poquito antes. A cada una de estas dos le dedico un capítulo entero del libro. En concreto, el capítulo de herencia es súper largo. Si alguna vez habéis tenido dudas en general sobre la herencia, ahí lo tenéis. Vamos a empezar a hablar de ella, y para ello vamos a retomar el ejemplo que hemos visto antes, del ejemplo de la clase persona y la clase employee, que os dije que lo íbamos a revisar. Ya lo podemos revisar porque ya tenemos las herramientas para ello. Aquí tenemos person, que igual que antes tiene una altura y tiene un peso y el BMI, ¿vale?
Tenemos un employee que depende de person, que tiene un salario y que tiene un due payment. No ha cambiado nada de momento. Lo que yo os pregunto ahora es, ¿cuáles son las dependencias de employee? Primera línea. Employee conoce un nombre de una clase, la clase person. Esa es la que más llama la atención, siempre. Y luego, aparte de eso, pues tenemos las otras. Tenemos aquí unos parámetros que nos hacen falta para person. Nos hacen falta para el constructor de person, que se llama initialize, pero dentro de Ruby tienes que llamarlo super. ¿Vale? Y luego conoces el método super en sí y conoces el orden en el que van los parámetros de super, de person, initialize. ¿Vale? Entonces, ahora viene una parte que a mí me resulta un poco, es la parte, en mi opinión, más, no sé si llamarla polémica o tramposa o fullera o interesante del libro, que es cómo quitar dependencias cuando tienes una herencia tan estándar como esta. De aquí, ¿cómo quitamos dependencias? Pues Andy Metz ha encontrado una manera de, si no quitarlas, al menos hacerlas menos visibles, que es la siguiente. La primera está aquí arriba. Dice, vale, no quiero saber qué parámetros se le pasa ni en qué orden. ¿Por qué hago? Lo convierto en un hash de atributos. Ahora ya aquí el salario se saca de atributos, corchete, salary. Y al otro se lo paso. Y ya está. Ya no conozco qué parámetros exactamente tiene person. Hay un atributo ahí que lo tiene todo y que yo no sé lo que tiene dentro. De manera que si de repente la forma de construir una persona cambia, el employee ya no se entera. Eso es lo que dice Sandy. A mí no me convence del todo, pero quería contároslo para que lo supierais vosotros también. Seguimos teniendo, sin embargo, la dependencia de super. Y esto habrá gente que diga, pues esto lo llevan haciendo toda la vida los programadores. Lo de en un constructor llamar al constructor de la clase superior es básico. En C++ se hace, en Java se hace, en Python creo que también se hace. Bing era de Python correcto, ¿verdad? O sea, esto es algo básico, esto no habría que cambiarlo. Bueno, resulta que hay gente que ahora ya aprende a programar con Ruby directamente. Hay gente que hace cursos, como lo que habéis hecho vosotros, pero que vienen sin saber nada de programación de antes. Y eso que nosotros lo tenemos tan asumido, que es que el super se llama en el constructor, pues ellos no lo tienen tan asumido. Entonces, si tenemos una persona de esas que llega a nuestro proyecto 2 meses después que nosotros y hacen una subclase de persona nueva que se llama sponsor, por ejemplo, que tiene un logo y que hace cosas con el logo, pero aparte de eso tiene un peso y tiene una altura y hay que calcular el BMI, pues esta persona no tiene por qué saber que hay que poner un super ahí. Y crea el constructor y se le olvida poner el super. Y lo que es peor, esto, normalmente, si hay suerte, lo vas a detectar rápido, porque vas a tener probablemente algún test que de repente te va a petar. O incluso la aplicación, cuando la pruebes en desarrollo, rápidamente, cuando hagas un listado de todas las personas que tienes en la aplicación, cuando te llega el sponsor, va a decir, hey, esto está nil, va a petar. Pero no tiene por qué. A lo mejor esta persona acaba de empezar, no conoce la aplicación, está trabajando en una branch y se tira meses hasta que de repente esto le peta. Es una bomba. Esto es lo que se llama un bug, no recuerdo el nombre, un bug ninja creo que era. Un bug que está ahí oculto y que de repente en un momento dado te apuñalan, ¿vale? Hay una manera de arreglar esta dependencia también, para que esto no pase, que es la siguiente. Aquí tenemos la clase persona, no ha cambiado, está igual que antes, solo que ahora tiene atributos aquí, en lugar de pasarle los 2 parámetros, ¿vale? A esta clase persona le vamos a añadir algo para evitar que la gente tenga que llamar a super, que es este metodito post-initialize. Este método, por defecto, en la clase person, está inicializado a no hacer nada, pero se llama en el constructor, ¿vale? Y se le pasan como parámetros todos los atributos. A esto en el libro lo llaman un hook method, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la magia? Pues que ahora me voy a employee y en employee ya no uso initialize, ya no hay initialize aquí, ahora uso post-initialize. Y como estoy pasando atributos que pueden contener cualquier cosa, porque son hash, por ahí saco el salario. Incluso habrá gente que aquí que diga, oye, pero así no estás Ruby cuando le paso un parámetro detrás de otro y si me olvida pasarle uno, me da un error, me dice, oye, falta el parámetro tercero, había 3 parámetros y aquí tú me estás pasando 2, aquí esto no va a pasar. Bueno, pues lo que os digo en ese caso, aquí en atributos, en lugar de poner un corchete, hacer atributos.fetch y el salario. Entonces cuando le paséis esto,
ese fetch, al detectar que no está el salario en Attribute, pues van a hacer una excepción y va a petar. Depende de si el salario es obligatorio o opcional, ponéis fetch o ponéis los corchetes. Y si tiene un valor por defecto, pues podéis dentro del fetch pasar un segundo parámetro que es el valor por defecto, por lo cual nunca dará una excepción, o bien podéis poner aquí un OR y poner el valor por defecto y tal cual, lo que prefiráis. Yo casi que prefiero el OR, pero es cosa personal. Siguiente cosa. Hemos hablado de la herencia, vamos a ver ahora el lado de la composición, que también tiene un poco de intríngulis. ¿Os acordáis? El person, ahora hecho con composición en lugar de hecho con herencia. Básicamente este señor depende de dos entelequias llamadas job y body. Y esas dos entelequias tienen dos métodos, BMI y UPayment. Pero yo no sé nada más sobre ellos. No conozco ninguna otra clase. Las dos dependencias que hay son que en UPayment conozco sus parámetros y en BMI conozco que hay que llamar a BMI. Nada más. Así de entrada, nada más empezar ya parece que person hecho con composición tiene un poquito menos de dependencias que el otro caso. De hecho, es verdad, tiene menos dependencias. Aquí dependo de un objeto o de una clase, podría ser, y espero que tenga un método, y aquí un método con unos parámetros. En principio es menor. Tiene un problema, no obstante, también esta clase, que es que si es la nueva persona que hemos dicho antes, bueno, antes os voy a contar otra cosa que se me olvidó, perdón. La siguiente cosa que os voy a contar es esto. Fijaros que en esta clase está actuando como un intermediario. Yo la construyo con, digamos, el equipo que va a realizar la cosa, y una vez que la he construido, ella solo se encarga de redirigir el tráfico hacia un lado o hacia otro, hacia body o hacia job. Como esto es bastante frecuente en Ruby, de hecho, la propia librería estándar de Ruby tiene un módulo que se encarga de resolver esto de una manera más simple, para que no tengas que escribir todo esto. Se llama forwardable. Esto está en la librería estándar, lo podéis requerir arriba y usarlo inmediatamente. Tengo que conocer el nombre de su módulo, que es una dependencia en sí mismo, pero lo que me da ese módulo es esta cosa de aquí, del delegator. Esto lo que está diciendo es, si alguien te pasa algo llamado BMI, tú se lo das a body sin mirar, y que body se encargue. Y cuando alguien te pase algo llamado UPayment, tú se lo das a job, sin mirar qué parámetros tiene ni nada. Conclusión con esta triquiñuela de Ruby un poco. Ya no tenéis dos dependencias, ahora tenéis una sola dependencia aquí. Y además es una dependencia débil, porque es una dependencia que depende de una clase de la librería estándar de Ruby. Con lo cual habéis bajado también un poquito el coste de hacer esta composición. El coste en dependencias. Sigue siendo un poco mentira, porque en realidad aquí sí que conoces los nombres de los métodos que tienes que cambiar. Si en algún momento dado body deja de llamarse BMI y se llama index, pues esto ya no te va a funcionar. Pero son unas, ya os digo, lo habéis rebajado un poquito. ¿Vale? Ahora sí, 2 meses más tarde llega el nuevo, ¿vale? Y va a hacer una clase que usa body igual que person, pero que tiene más cosas. De nuevo, es un sponsor que tiene un logo también y un body. ¿Qué ocurre? En principio puede hacer lo mismo que habéis hecho vosotros, copiando y pegando y cambiando, lo hace. Problema. El problema es el siguiente, son estas 3 líneas, no son dependencias en este caso. Lo que le pasa a estas 3 líneas es que son calcadas a estas 3 de peso, las mismas, prácticamente. Bueno, aquí cambia, no tenía ganas de poner 2 líneas para que me cupieran una diapositiva, pero básicamente tienes código duplicado. Ya os he enseñado lo que voy a poner después. Tienes código duplicado en la primera y en la segunda. Y esta es un poco la contrapartida que tiene la composición frente a la herencia. Y ahora os enseño el Tetris. Esto no viene en el libro, es una metáfora completamente mía, así que a lo mejor no está bien del todo, pero a mí me gusta bastante, que es la siguiente. Esta situación, para los que conozcáis el Tetris, el juego Tetris es muy conocida, que es cuando tú tienes, hay una pieza que tiene 4 cuadraditos en horizontal o en vertical, porque las puedes rotar. Si haces 4 líneas de una vez, con una de esas piezas, te dan un montón de puntos, esto sube un montón, ¿vale? Lo que pasa es que salga la pieza de 4 líneas es complicado, es un poco una apuesta que haces. A lo mejor te sale, o a lo mejor no te sale, y si no te sale, todo esto va a ir subiendo
y tus puntos no van a subir. Por otro lado, si no te esperas, si no haces este hueco de aquí y vas rellenando con lo que vas teniendo, los puntos no te van a subir tan lentos, pero sin embargo no estás dependiente de lo que pase en el futuro. No necesitas que te salga la ficha de 4 para hacer tus puntos WES. Entonces, eso es un poco lo que pasa con la herencia y lo que pasa con la composición. Cuando usas herencia, haces la apuesta, dices, venga, creo que lo que tengo ahora y lo que me va a venir en el futuro se ajustan a un esquema en el que hay una clase base y una serie de hijos de la clase, y que cada uno entre ellos son sustituibles, y hay una serie de características que tienen que tener, que apuestas que en el futuro también se va a cumplir. Con la composición no pasa eso. No haces esa apuesta, pero el inconveniente que tienes es que el lenguaje no te da tanta cosa implícita. Tienes que escribir más código y a veces duplicar código, y por lo tanto no tener tantos puntos, a cambio de, digamos, ser más flexible frente a los cambios que vengan en el futuro. El libro, la conclusión que da es que si podéis, cuando podáis, lo recomendable es usar herencia, a pesar de que tenéis más código y a pesar de que a veces incluso sea menos legible el código que se escribe. ¿Herencia o composición? Composición, he dicho herencia. Lo siento, composición. Gracias. La última cosa, la última parte de la presentación es algo que me llamó la atención también, que son los mensajes. En el libro los mensajes no tienen un capítulo propio, habla de ellos aquí y allá, así que esta última parte es un poco hecha de retales, ¿vale? Cuando se inventó la programación orientada a objetos, aunque eso también fue una cosa que ocurrió en un espectro de tiempo, no fue algo en un punto determinado que una persona se inventó, en lugar de hablarse de objetos y de invocaciones de métodos, se hablaba de objetos y de envíos de mensajes. De hecho, en Ruby hay un método de object que se llama send, un poco porque sigue esa idea. En lugar de llamarse invocar o call, que sería un método muy adecuado si estás pensando en orientación a objetos modernos, se sigue llamando enviar, como en enviar un mensaje. ¿Vale? Estas dos líneas, por si no lo sabéis, significan lo mismo, hacen la misma cosa, devuelven una cadena que es hello world, los dos. Y aquí puedes pasarle un símbolo que contenga lo que sea, y si no tienes el modelo en tu clase, el método en tu clase, pues dará un error. Si lo tienes, pues lo ejecuta. O envía el mensaje, es la otra manera de pensar en esto. ¿Por qué os digo todo esto? Porque bueno, al final, lo que hemos visto antes, la herencia, la composición y incluso los módulos, que los hemos visto por encima, pero que también tienen su capítulo en el libro, todo eso, al final, es message dispatching, es lo que hace. Tú le pasas a una instancia de una clase, haz esto, y automáticamente hay por ahí una cosa que yo llamo la serpiente, sí, se ve entera, que es esto. Tú le dices a esta clase, venga, tú.foo. Entonces, venga, ¿quién tiene foo? Pues empieza a buscar. Primero hay una cosa que se llama la Eigenclass o kernel class, dependiendo a quién le preguntéis. Si esa clase tiene módulos, si esa clase tiene método, ya se invoca, punto. Si no, ¿tiene módulos? Sí. Vamos a mirar si en alguno de los módulos de Eigenclass está ese método. Y si no tiene, vamos a la clase. Si la clase tiene módulos, tal, etc. Si no, una superclase. Y así hasta arriba, hasta que llegamos a Object, que tiene kernel, del que hemos hablado al principio, que es el que tiene puts. Y si tiene algún módulo más también, y luego al final hay una cosa arriba del todo que se llama Basic Object. Todo este caminazo tan largo, al final eso es lo que caracteriza la programación orientada a objetos, el message dispatching, el elegir quién tiene el código que se va a ejecutar cuando tú haces un punto o lo que sea. Y esto es un concepto que a mí me parece bastante chulo y bastante importante, porque la herencia es algo sobre lo que no pensamos mucho, está ahí, y la composición también. Es algo que se usa, pero que en el lenguaje en sí, de hecho, ni siquiera tiene un nombre. En Ruby no hay un nombre para componer cosas. O sea, hay parámetros que tú pasas y ya, y atributos. La otra cosa que os quería comentar de los mensajes, el tercer retal de mensajes. Cuando nosotros vemos código orientado a objetos como este, hay una cierta tendencia a concentrarse en la parte de la izquierda, que son los objetos sobre los cuales se invocan los métodos. Sin embargo, al pensar en los métodos como mensajes,
lo que tienes que tener en cuenta es que la programación orientada a objetos es las dos cosas, son objetos y mensajes. Y a veces es más interesante el mensaje que el objeto. Tú a veces estás creando una clase nueva, que es la clase invoice, y necesitas que alguien la pague, pero todavía no tienes quién la paga. No has llegado a ese punto. Entonces, hay una pregunta que viene en el libro y que me pareció muy buena, que es: ¿a quién debo enviar este mensaje? Tengo este mensaje y me gustaría enviárselo a alguien, pero no lo sé a quién. Esta pregunta es una generadora de clases nuevas. Hay un problema bastante común, sobre todo para la gente que está empezando a programar orientado a objetos, que es: no sé muy bien cómo construir mis clases. En el libro te dice, el ejemplo típico, el ejemplo obvio es: cuando te den una especificación y unos requisitos, normalmente te fijas en los sustantivos y de ahí sacas algunas clases que vas a necesitar. El resto lo sacas con esto. Empiezas con tus clases de sustantivos y luego dices: joder, pues aquí me vendría bien que alguien hiciera algo con esta invoice, un pago. ¿Quién podría hacer pago? Pues a lo mejor es un client, o a lo mejor es un invoice payer, o lo que sea. Así es como se descubren clases nuevas, que me parece muy interesante. Y esto, para entenderlo, tenéis que fijaros en los mensajes, en los métodos, no en los objetos o en las clases. Conclusión. La gestión del cambio es bastante complicada, es como ya habéis visto, y además tiene depende de muchas cosas. De hecho, lo llego a poner, la canción de Depende, yo la considero la canción de la informática. Todo depende de todo. Que tu programa sea más flexible depende del tiempo que tengas para hacerlo, y depende de cuán legible lo quieras dejar al final. El tiempo que tienes hoy te hará que más adelante tengas aún menos tiempo o tengas más, dependiendo de cuánto puedas adaptarlo al cambio y dependiendo de cuán legible quede tu aplicación. De legibilidad no hemos hablado, tengo una charla entera sobre ello. Lo último que os quería decir es que, aunque una cosa depende de la otra, no quiero que os vayáis con la idea de esta charla de que, como al final todo depende, puedo hacer lo que quiero, da igual cómo lo haga. Lo importante es que si conseguís saber cómo depende cada cosa de la otra, podéis elegir la mejor opción. Si no sabéis esas dependencias y simplemente decir: va, como todo depende, lo hago así, no vais a programar tan bien y al final vais a tener un Cristo montado que no va a haber quien lo mantenga. Por último, el libro os lo recomiendo encarecidamente, a mí me ha gustado mucho, tiene un lenguaje muy simple, es muy denso, eso sí, no es para gente que está empezando, es para gente que ya sabe los rudimentos y quiere subir un nivel más, pero está muy bien. Y eso es todo, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa. Sí. Yo compro tu metáfora del Tetris, vale. Pero eso era un instante del Tetris. La musiquilla, la pieza cayendo, eso al final te hace que tengas que tomar una decisión más rápido que pararte a pensar si, bueno, ¿y qué es lo mejor en este momento? Sí, claro. Completamente, ya he dicho. Aquí en esta presentación me he centrado en la gestión del cambio y nada más. Si nos podemos hablar de project management y de gestión de expectativas, entonces ya no es una presentación, un curso de un año, lo que hay que dar para ver todo eso. No sé si nadie tiene preguntas, yo tengo algunas. Me puedo preguntar a mí mismo, pero es un poco raro. Puedo mandar mensajes a Self. Hay una pregunta que creo que es bastante interesante, que no he contado. ¿Qué más hay en el libro? En el libro hay, por ejemplo, un capítulo entero dedicado a testing, del cual no he hablado nada, porque ya me parecía demasiado. Y es uno de los capítulos más largos del libro y además es el último. Cuando ya se ha hablado de todo lo demás, se pone a hablar de testing. Si tenéis problemas con el testing, también le podéis echar un vistazo, que está bastante bien. Otro capítulo sobre el que no he dicho nada absolutamente es un capítulo entero dedicado a los tipos pato, que se llaman tag types. No he dicho nada de ellos. En el libro tienen un capítulo entero y en la parte de testing tienen una sección entera dedicada a cómo testear tipos pato, que son bastante interesantes.
Y sí, habla mucho de bicicletas. Yo he aprendido vocabulario de bicicletas que no conocía. A mí me puedes preguntar cosas de Madrid RB si queréis. No sé si hay mucho por Madrid o poco. La verdad es que yo he venido de Madrid ahora mismo, de hecho mi madre está ahí, y con el AVE se viene un poquito. ¿Cómo está Ruby en Madrid? Pues Ruby en Madrid, vamos a ver. Afortunadamente te puedo dar dos perspectivas distintas, porque yo, aunque trabaje en Madrid, ahora mismo trabajo para una empresa que está en Barcelona. Así que trabajo desde Madrid normalmente, pero de vez en cuando voy a Barcelona. Tengo visión del mundo Ruby en Madrid y en Barcelona. Puedo decir que son distintos. En Madrid las empresas que hay son mayoritariamente españolas y en Barcelona lo que hay son mayoritariamente extranjeras. Con lo cual, en Barcelona hay mucho más dinero, mucha más pasta, ya de entrada, te puedo decir eso. Con lo cual hay más gente de fuera, más gente extranjera y más hipsters también que en Madrid. En Madrid somos más de andar por casa. Aún así, el grupo de Madrid RB hemos conseguido juntar a bastante gente. De hecho, el sitio en el que estamos ahora mismo se nos ha quedado un poco pequeño. En la última reunión, que no era especialmente llamativa, no venía nadie famoso, nadie de aquí, ni nada de eso. Contamos 50 y tantas personas, 55 o 56, no sé. Y no, de hecho no cabíamos, estábamos un poco desbordados. En Barcelona hay varios grupos. Lo que pasa es que como son grupos de extranjeros, el rollo es un poco distinto. A ellos les gusta más ir a que les den una charla de formación gratuita a los grupos, mientras que en Madrid vas por la charla, pero luego te quedas un poco también por el networking, que después son más sociales. Entonces, bueno, son cosas distintas. Pero seguramente me estabas preguntando más bien sobre el mercado que sobre hay muchas los empresas grupos. que usen Ruby. Pasa lo mismo que me han contado que pasa aquí, que es que hay más demanda de trabajadores que trabajadores. Entonces, es fácil, cómodo encontrar trabajo. Yo hoy en día, a veces me da un poco esta vergüenza cuando voy a una boda, cuando voy a algo así, y la gente me pregunta, ¿en qué trabajas? Pues siempre, en cualquier mesa que me siento, siempre hay alguien que dice, o que ha perdido el trabajo, o que conoce a alguien que con la crisis se ha quedado sin trabajo, lo que sea. Y yo, sin embargo, me da cosas a decir en plan, yo ahora mismo la verdad es que trabajo en lo que me gusta, gano bastante bien, y trabajo pocas horas, tengo tiempo libre, y estoy súper contento y súper feliz. Que parece que se lo estoy restregando por la cara cuando lo digo. De todas formas, te puedo decir que entre Barcelona y Madrid es más fácil encontrar cosas en Barcelona. Cuando hay ofertas de trabajo o lo que sea, pues la gente me pregunta, yo llevo el grupo que me dice, oye, ¿conoces a alguien que esté disponible, no sé cuánto? Y sí, en Barcelona hay más gente, porque hay más movimiento. También hay más competencia, viene mucha gente de fuera y vienen con muchas ganas de estar en Barcelona porque el clima es bueno, la comida es buena, los precios no son muy malos comparados con lo que ganas siendo programador de Ruby. Otra pregunta, ha dicho el creador de Rails que el TDD que estaba muerto, que los teóricos... Sobre eso precisamente tenemos en Madrid RB una charla entera, está grabada en vídeo, se llama TDD está muerto. ¿Vale? Hubo un chico que se dedicó a los... Hubo como 4 o 5 podcasts de HH con más gente hablando de ello y nos dedicamos una charla entera a estudiar un poco lo que se dijo, quién dijo qué en cada podcast y sus puntos de vista y tal. O sea que te recomiendo que la veas, ya te digo. Dio por una charla entera con preguntas. Y otra pregunta, para el desacople y la composición, ¿qué es mejor, Rails o Sinatra? ¡Guau! Sí. ¿Ha pasado? No, te explico, no. Si Si lo que estás haciendo es un hackathon, un proyecto de un par de días, yo personalmente cogería Rails, sobre todo si ya tienes experiencia. ¿Por qué? Porque al final el código con que funcione te vale. Entonces lo haces. Y normalmente todo el mundo tiene conocimiento de Rails y habrá alguno que tenga conocimiento de Rails y Sinatra, pero por regla general no hay nadie que sepa Sinatra y no sepa Rails. Así que también es más fácil para encontrar un compañero de hackathon y cosas de esas. Y que para prototipado rápido, Rails. Para prototipado no hay quien gane a Rails, en mi opinión, es súper bueno para eso. Ahora, hay que ver luego caso a caso qué es lo mejor, porque a Rails le pasa un poco como a la herencia. Si tu apuesta inicial de que las cosas se ajustan al modelo que tiene Rails, que al final es el modelo que tiene la aplicación que hace Certified Signals, que ahora mismo se me ha ido de la cabeza, ¿alguien se la sabe? La aplicación típica de Rails. Rails tiene una aplicación típica que es una de gestión de proyectos, que ahora mismo de verdad que no me acuerdo. ¿Redmine? No. Basecamp, gracias. Basecamp.
Si tú apuestas que tu aplicación se ajusta un poco al modelo de Basecamp y tu apuesta es correcta, entonces guay, con Rails vas a ir de puta madre, vas a ir más rápido que nadie y además van a seguirte todas las cosas bien y tal. Sin embargo, si tu aplicación no se parece tanto a Basecamp, sino que tiene cosas un poco especiales, tiene requisitos de, por ejemplo, de rendimiento que no tiene Basecamp, o tienes que usar una base de datos no relacional, cosas así, pues a lo mejor ya Rails empieza a perder puntos, digamos, empieza a ganarlos sin Sinatra. Sinatra de todas formas no es la única competidora, digamos, de Rails en el mundo de servicios de aplicaciones web. Hay varios. Yo, de hecho, ahora en el proyecto en el que estoy utilizando una que se llama Roda, que casi es un router pelado. No hace más que enrutar cosas y ya está. Pero tiene ciertas ventajas que no vamos a entrar en ellas sobre Sinatra. Entonces, lo ideal es tener una caja de herramientas, conocer el mayor número de herramientas posibles y conocer sus ventajas y sus inconvenientes para luego poder usar la adecuada dependiendo de tu business, de las razones de negocio. Buena pregunta esta, ¿no? ¿Alguien más por ahí tiene alguna? Bueno, pues entonces yo creo que ya está. Muchas gracias. Vale. Quito mi cacharro. Vale. Y Fran se va a presentar solo, porque ya está suficiente, creo que.